Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en la fanpage de Vanguardia en Facebook, así como en nuestro canal de YouTube, plataformas a través de las cuales transmitimos cotidianamente este espacio que se enmarca en esto que hemos dado en llamar la nueva normalidad a la cual nos ha arrojado la pandemia del coronavirus. Lo hemos dicho muchas veces, la pandemia, este bicho que llegó desde Asia, pasando por Europa, pues ha transformado nuestras vidas, ha transformado prácticamente todos los aspectos de lo que conocíamos como vida normal hasta hace unos cuantos meses. Y el aspecto que tiene que ver con la participación, con el involucramiento de cada uno de nosotros en los asuntos de la agenda pública, también se ha transformado. ¿Qué significa ser un ciudadano participativo en esta era de la pandemia? De eso vamos a conversar el día de hoy y me da mucho gusto recibir desde la Ciudad de México, previo al trepidante partido que va a tener su equipo, los Pumas, dentro de un rato, a mi querido amigo Carlos González. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Querido Tocayo, muy contento de saludarte, como siempre, de saludar a quienes nos hacen favor de seguirnos en las transmisiones por Facebook y por YouTube, estas plataformas que han cobrado tanto impulso en esta pandemia, justamente, y entrando un poquito, no entrando en materia, pero sí convocando a hacerlo, plataformas, por cierto, donde también la participación ciudadana ha cobrado un impulso novedoso, sobre el que seguramente conversaremos un poco más adelante. Saludo también a nuestro colega que nos ayuda en la parte técnica. El buen Alex. Al Alex, sí, perdón, se me iba el nombre. Y bueno, pues aquí, listo para Que conversar. además, pues es alinea en las filas de tu porra. Así es, ya lo vi con su gorro de Pumas esta mañana que hicimos las pruebas, y bueno, antes de que yo me pusiera mi playera de los Pumas, que está esperando justamente el término de esta conversación. Muy bien, Para... Tocayo. Oye, a ver, nada más para poner un poco de contexto, porque quizá de pronto hablamos mucho, decimos mucho, mencionamos mucho el término participación ciudadana y a lo mejor no tenemos toda la misma idea en la cabeza. ¿Qué es eso de la participación ciudadana en los asuntos públicos? Pues mira, es, para decirlo rápidamente, la forma en cómo las personas toman parte, es decir, participan, se hacen parte de algo de manera activa en la definición de decisiones de autoridad. Esto me interesa mucho subrayarlo porque nos permite diferenciar, como lo hacen algunas legislaciones, específicamente en el caso de Chihuahua, en Jalisco durante un tiempo ya la reformaron, entre participación social y participación ciudadana. ¿De qué se trata la participación ciudadana? Se trata de darle forma concreta a esta forma de gobierno que también a veces parece una expresión, una palabra muy grandilocuente, poco concreta, que es la democracia. La democracia, lo sabemos desde el principio, desde más de 2000 años, con todas las variantes que ha tenido, significa un gobierno que se ejerce con la gente, que es gobernada, para decirlo rápidamente, el gobierno del pueblo, y alguien más le agregaba para el pueblo y con el pueblo, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede hacer eso sin que el pueblo participe, sin que la sociedad lo haga? Pues es imposible. La participación ciudadana es la condición sine qua non para que una democracia realmente funcione. Déjame decirlo también de esta manera. La democracia necesita leyes, necesita instituciones, necesita partidos, necesita gobiernos, etcétera, etcétera, pero sobre todo necesita demócratas. Sin demócratas no hay democracia. Puede haber elecciones, por cierto, y no haber democracia. Déjame referir, para no irnos a otras actitudes, la experiencia mexicana durante más de 70 años, como vemos en el siglo pasado, pues tuvo elecciones cada 3 años de manera ininterrumpida, a diferencia de otros países latinoamericanos. Y no necesariamente por eso este era un régimen democrático. En un extremo,
no quiera caer yo en ese debate ahora o retrotraerlo, pero había quien no solamente cuestionaba el carácter democrático de nuestro sistema político, sino que lo refería a una dictadura perfecta. Sí, Los más jóvenes quizá no lo tengan en mente, pero incluso hasta ese tamaño llegamos, ¿no? Luego vino lo que llamamos la transición a la democracia, por lo tanto, el camino hacia un régimen democrático. Pero lo que quiero decir es que aun cuando teníamos elecciones, aun cuando en muchos países las hay, no necesariamente quiere decir que haya un sistema de vida democrático. Lo que se necesita son demócratas para la democracia, y eso se hace con cultura cívica y con participación. que esto es muy importante subrayarlo, Carlos. Demócratas no es equivalente a políticos, no es, es equivalente a ciudadanos. O sea, los demócratas podemos ser todos. Exactamente, los demócratas debiésemos ser todos. Debiésemos, claro. Y no quiere decir esto que fuésemos gente políticamente activa todo el día y todos los días, porque imagínate tú, qué tensión, qué desgaste social en el país. Esto quiere decir simple y llanamente que seamos gente consciente. Es decir, si fuéramos a la raíz de la ciudadanía, querido tocayo, amigas, amigos, tendríamos que saltar muy lejos de la plataforma, desde luego siempre útil, siempre necesaria, de la Constitución, ¿no? Que nos dice que la ciudadanía se adquiere con una cierta edad, 18 años, con una condición administrativa de una nacionalidad por nacimiento o por adquisición. Y nuestra Constitución, a diferencia de otras, agrega un tercer elemento, que es el de tener un modo honesto de Me vivir. honesto de vivir, claro. Afortunadamente, nadie se le ha ocurrido reglamentar esa base constitucional, que brete nos pondríamos. Lo voy a decir de broma también. En esta lectura sistemática, integral que hay que hacer de las leyes y la Constitución, la ciudadanía se adquiere con un modo honesto de vivir, dice el artículo 34, pero después en los artículos que designan la manera o denominan o muestran la manera en cómo se pierde la ciudadanía, dicen que se pierde, entre otros factores, por embriaguez consuetudinaria, Claro. ¿no? Y por vagancia. Por andar y vagancia. Ajá. Entonces tú imagínate, claro, ahora en esta nueva normalidad, quién sabe cómo vaya a ser, pero ¿qué tendríamos que hacer durante el maratón Lupe Reyes en este país? Oye, Claro. seríamos muchos que perderíamos en esas fiestas tan acusadas para nuestra idiosincrasia, la ciudadanía. Bueno, pero más allá de esta broma mala, probablemente, lo cierto es que esta denominación que hace la Constitución es muy útil, muy útil para normar ciertos aspectos del ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Pero no para digamos, definir la cualidad de la ciudadanía. La ciudadanía no es solamente un estatus jurídico, lo es desde luego, pero lo trasciende en la medida en que es una forma de ser, querido amigo, una forma de ser frente a sí mismo y frente a los demás. El ciudadano, la ciudadana, es una persona activa en su comunidad, número uno. Número dos, es una persona, es un demócrata, una persona demócrata, que se norma bajo ciertos principios y valores de la cultura democrática. Y esto hace que al final de la película lo que tengamos en efecto es alguien que tiene pues una credencial de elector, que vota, pero que es mucho más que eso. Es hacerse cargo de tu propia realidad, comprometerte con ella, con los demás y tomar parte activa en las decisiones que afectan a todos. Ya, eso justamente, Tocayo, porque luego también, igual que la democracia la reducimos solamente al acto de votar, solemos reducir la participación ciudadana al acto de votar. Y hay muchas otras rutas. ¿Qué rutas, digamos así, como muy evidentes tenemos enfrente de nosotros y que quizá no solemos transitar? Pues mira, justamente estoy concluyendo un texto, una crónica sobre el plebiscito que hubo en Chihuahua el año pasado. Lo anuncio porque va a ser una publicación
Y ahí trato de responder esta pregunta que tú me haces, y déjame sintetizarlo de esta forma. La participación ciudadana quiere decir tomar parte de la solución de problemas de manera activa en la política, porque la ciudadanía es una categoría política. Todos somos, nada más los partidos, los candidatos, los gobernantes, todos somos, desde la perspectiva democrática, políticos y políticas, que tenemos por lo menos la potestad y debiésemos tener la capacidad, las habilidades para participar en política. Bueno, y esto al final siempre está referido a decisiones públicas. La política, desde esta perspectiva, siempre es un tema de tomar decisiones entre todos para arreglar la manera en cómo convivimos, ¿no? Y desde luego, esto da pie a las leyes y a la cultura de la legalidad y a otros fenómenos de la democracia, desde luego las elecciones. Bueno, ¿cómo se materializa específicamente en nuestros países, en nuestras sociedades contemporáneas, la participación ciudadana? Se materializa en, a su vez, dos conceptos que se usan casi indistintamente, pero son diferentes y también parecen muy grandilocuentes. Me voy a referir a ellos. La participación ciudadana se manifiesta en formas, mecanismos, instrumentos, que siempre están en las leyes, las constituciones, de democracia directa o de democracia participativa. ¿Qué es esto? El próximo año, por ejemplo, vamos a tener en México un ejercicio de democracia directa, que es una consulta popular que tiene un formato plebiscitario. Si quieres, después entramos a discutir esta experiencia en concreto, que es muy polémica, muy compleja, pero lo cierto es que se trata de un mecanismo de democracia directa donde la gente va a poder decidir con un sí o un no algo que se le está preguntando desde las instituciones del Estado. Por eso es en una democracia representativa donde los que toman las decisiones son electos e integran el Congreso, congresos y los poderes ejecutivos. Esta estructura de democracia representativa finalmente se sujeta en distintos mecanismos a lo que diga la gente. Y estos mecanismos son básicamente, digamos, 4 en el mundo. Los plebiscitos, que voy a poner esta consulta popular en ese rubro, que se trata de consultar a la gente, justamente, si está de acuerdo o no con alguna acción de gobierno, una obra, una acción, una decisión. Los referéndums, que es lo mismo, pero aplicado a leyes y constituciones, donde son los legislativos los que preguntan. Bueno, por ejemplo, todos tenemos en mente el referéndum en el Reino Unido, que finalmente derivó en el Brexit. Claro. Que la gente decidió ni más ni menos que salirse de la Unión Europea. Y lo decidió con un sí o un no. Y eso que decidió la gente lo tuvo que asumir y ejecutar como decisión, digamos, mandatada a la democracia representativa. Por eso es un mecanismo de intervención directa o de democracia directa en una democracia representativa. Otro mecanismo, también muy conocido, es el de la iniciativa ciudadana, donde en todo el mundo y en México existe esa figura también, en Coahuila, por cierto, la gente puede reunir firmas para presentar un proyecto de ley. No solo las diputadas y los diputados, que obviamente fueron electos para eso, o los gobiernos, que también tienen en nuestro sistema constitucional lo que suele llamarse iniciativa legislativa. Y bueno, que acá, si me lo permites, tocayo, nada más para precisar, en Coahuila se reformó hace poco tiempo, algunos años, la Constitución para que una sola persona pueda presentar iniciativas. Así es, así es. Esa es una reforma, digamos, avanzada en el mundo. Casi siempre hay un porcentaje de los electores que deben juntar firmas para que se presente una iniciativa de ley al Congreso que venga de la sociedad misma, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos de democracia directa y también suele incluirse en ellos la revocación del mandato, es decir, la forma en cómo se deselige a alguien que ha sido electo para un periodo y se revoca anticipadamente. En México tenemos ya la reforma constitucional
que eventualmente podría dar origen a una revocación del mandato dentro de un par de años. Bueno, esa es una forma de participar. Y la otra forma de participar dentro de las leyes y las instituciones son los mecanismos de democracia participativa. Por ejemplo, donde no necesariamente la autoridad es la que convoca, sino que puede ser que la propia gente genere los mecanismos a través de los cuales se van a tomar las decisiones. Un ejemplo clásico de esto es el presupuesto participativo, donde, según los esquemas, pero en el origen brasileiro, la propia comunidad decide hacia qué asunto se dirige el gasto de una parte del presupuesto de la autoridad. No lo decide la autoridad, lo decide la comunidad participando. Por eso se llama democracia participativa. Y hay otros mecanismos como audiencias públicas, recorridos municipal y otros donde la gente participa, pero no necesariamente decide de manera directa como en los otros mecanismos. Claro, y además de estos que nos planteas, Tocayo, y que son, digamos, como evidentes, están allí, ha habido una larga discusión y una larga lucha de muchos demócratas mexicanos para que existan, pues también hay otros que tienen que ver con, por ejemplo, presentar solicitudes de acceso a la información, ¿no? Involucrarse en las juntas vecinales, participar activamente en los comités de seguridad pública que se integran dependiendo de las demarcaciones. Es decir, además de todas estas cosas que ya nos dijiste, también hay otras cosas y las comunidades eventualmente desarrollan sus propios mecanismos de participación, ¿no? Así es, así es. Es decir, el concepto de participación ciudadana es muy amplio. E incluye todas las formas en cómo la gente finalmente se pone de acuerdo, se organiza y participa para influir en la toma de decisiones, para proponerlas, para cambiarlas, para modificarlas, para de alguna manera, digamos, incidir sobre esas tomas de decisiones. Mira, yo creo que este tema es además relevante en el debate actual. Vamos, yo quisiera ahorita ir hacia el tema también pandémico, porque es el Claro. pero también es importante en términos de la discusión y de la vida de la democracia en la sociedad contemporánea. Déjame decirlo de esta manera, tú bien lo señalabas al principio, no son solo elecciones, ¿no? Recordemos con Ortega y Gasset, hace ya más siglo o hace casi un siglo, nos decía que la salud de la democracia dependía de un mísero detalle técnico que era el procedimiento electoral. Tenía razón Ortega y Gasset en varias cosas que implican su frase. Primero, que la democracia tiene salud, puede gozar de buena salud o de mala salud. La democracia, por Juan Linz y otros autores, sabemos que se puede quebrar, se puede morir, digamos, se puede dar, se puede terminar. Número uno. Número dos, desde luego la elección es fundamental. ¿Por qué? Porque la elección, las elecciones en este sistema de representación significan el momento de democracia directa más álgido, donde la gente va con su voluntad, donde la soberanía popular, esto es un concepto muy grandote, se expresa concretamente a la hora de integrar los órganos de gobierno y de representación. Entonces, con esta visión, desde luego las elecciones son centrales, pero eso resuelve un tema, que es el tema del acceso al poder. En las democracias contemporáneas no es solamente esto que hay que cuidar el ejercicio del poder y el control del poder. Estos tres elementos en realidad conforman, digamos, la base del funcionamiento de las democracias contemporáneas. Y en estos tres elementos está cruzada transversalmente la participación ciudadana, evidentemente a las elecciones, que es, como decía, con el voto como se conforman estos sistemas representativos. Ahora, este es el asunto, o sea, que hay que ir, digamos, en términos conceptuales. ¿Por qué? Porque incluso el hecho mismo del voto, como ya sabemos, no puede, ya lo dijiste muy bien, explicar todo el procedimiento democrático, por un lado. Por el otro,
Una vez que se constituyen estos poderes legítimos representativos, pues viene el tema de cómo se ejercen. Es una discusión que en México está abierta, que está además, digamos, planteada para un debate muy profundo respecto de el uso de los recursos democráticos de una república como la nuestra, el federalismo, etc. Y finalmente el tema del control del poder. Si algo distingue a la democracia de otras formas de gobierno, es que el poder está controlado. Se controla entre los propios órganos del Estado, pero se controla fuera también de los órganos del Estado, Claro. sociedad, como tú acabas de decir, Contraloría Social, hasta las organizaciones no gubernamentales forman parte de esta sociedad civil que al final de cuentas tiene el propósito de controlar desde afuera el ejercicio de la función. Ya. Y entonces, para ya entrar en el tema de la circunstancia que nos toca vivir en este momento, Carlos, esta pandemia presenta oportunidades o presenta amenazas a esta posibilidad de que el poder sea controlado desde dentro y desde fuera de los órganos públicos. Sí. Bueno, pues en primer lugar ha representado ambas cosas, debo decirlo, pero amenazas principalmente. Mira, vamos a decirlo en incluso concreto, en el caso concreto de Coahuila y de Hidalgo. Dada la pandemia, se suspendieron, se pospusieron los ejercicios democráticos de Sí. elecciones locales en estas dos entidades. Nunca antes en nuestro país, en la historia postrevolucionaria, se habían pospuesto procesos electorales. Quizás se me vaya por ahí algún ejemplo en los 40, yo que sé, en alguna comunidad pequeña. Pero lo cierto es que si algo distinguió a México durante todos estos años donde en América Latina había sonadas, golpes militares, se suspendían ejercicios democráticos electorales, es que aquí nunca ocurrió eso. La primera vez que ocurre es ahora, en el contexto de la pandemia, no en ningún otro contexto. Este es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque desde luego ante la pandemia hay que cuidar la salud y la vida de las personas, es lo más importante, nadie lo va a discutir. Pero también desde la perspectiva de lo que estamos hablando, la salud y la vida de las democracias. Hay un estudio de una fundación alemana, el International Democracy, que hace un mapeo literalmente del Mapamundi, de todos los países, y son muy pocos donde no hubo una afectación al ejercicio de los derechos políticos ciudadanos democráticos. En muchos lados, en la mayoría de los países, hubo incluso hasta restricciones a el ejercicio de ciertos derechos civiles, no digamos el de movilidad, de reunión, de expresión, de manifestación, y todo esto afectó la vida democrática. Bueno, como digo, en el mundo y en México se suspendieron elecciones, hasta que en Corea del Sur demostraron que sí se podían hacer elecciones en el contexto de pandemia bajo ciertos, obviamente, criterios sanitarios, ¿no? De la sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y después en América Latina también, en República Dominicana y en otros países, empezaron a reactivarse los procesos, de tal suerte que en Coahuila y en Hidalgo, finalmente, como sabemos, se realizaron este mismo año las elecciones que habían quedado en suspenso. Entonces, sí hubo amenazas para la vida democrática, y las ha habido. Ha habido también forma, digamos, de enfrentarlas y finalmente encararlas y llevarlas a cabo. Así como en Corea del Sur, que hubo una participación muy importante de votantes, quizá no fue un incremento en la votación como en Corea del Sur, ni en Coahuila, ni en Hidalgo, pero lo que sí fue, y esto está claro, es que tampoco hubo digamos, una abstención elevada, mucho más elevada, que podría haber sido resultado del miedo como convocatoria al quédate en casa. Entonces, hay oportunidades, hay riesgos, desde luego, pero oportunidades. Déjame ir a un punto. Esta pandemia ha significado muchas cosas, pero ha significado varias cosas que son oportunidades para el fomento de la cultura cívica y la participación. ¿A qué me refiero? Primero,
ha señalado o ha consolidado como nunca antes una idea de comunidad global. Y no hay nadie que salve en el mundo, literalmente en el mundo mundial. Esto nos está generando una conciencia de comunidad. Déjame ser radical. Yo creo que desde el cristianismo empieza a decir que todos somos del mismo Padre y nos empieza a generar como una gran comunidad universal, el derecho romano después, etcétera, etcétera. Nunca habíamos tenido en la historia de las mentalidades de la humanidad esta noción de comunidad. Pero es una noción de comunidad asociada a otra noción de fragilidad. El combate a la pandemia es global. Y tú recordarás, algunos de nuestros amigos, este lema de los movimientos ecológicos. Había que pensar globalmente y actuar localmente. Bueno, nunca antes había sido tan claro esto. ¿Por qué? Porque había que combatir la pandemia global con una conducta local. El quédate en casa, o sea, más local que una casa, no hay. La manera de combatir este fenómeno global es desde lo más local, que es nuestra propia casa. Y termino con esto. Afortunadamente, el sentido en todo el mundo, de manera global y en México, que se le ha dado a esta necesidad de combatir desde lo local extremo, tu casa, lo global, ha sido con un sentido solidario. Es decir, no es de quédate en casa para que no vengan los contagiados y te maten. Es quédate en casa para que te cuides cuidándome. Te cuidas tú, me cuidas. Y yo me cuido cuidándote. Este sentido de comunidad y de resolver las cosas juntos es un sentido muy propicio para justamente enfatizar que los problemas comunes, la mejor manera de resolver los problemas comunes es actuando comúnmente entre todos. Ya. Sin embargo, Tocayo, déjame, ya que tú pediste permiso para ser radical, yo te pido permiso a ti para ser pesimista. A ver, sí coincido contigo, pero no puedo dejar de notar esta otra arista que tiene que ver con el hecho de que lo intuitivo, que parece allí como, pues, como muy fácil de ver, al final puede terminar sepultado cuando no hay una chispa, no hay una intencionalidad de convertirlo en una cuestión orgánica, pero organizada en la sociedad. Y entonces podemos perder ese impulso, ¿no? No, bueno, desde luego, querido Tocayo, o sea, no, es decir, incluso habría que decirlo, hubo brotes de intolerancia, de incluso agresión hacia las personas, el personal médico, tú recordarás, particularmente en nuestro país, mientras en otros países se promocionaba los aplausos y los homenajes y los reconocimientos, aquí hubo casos que tú seguramente tienes en mente, de personas que eran incluso agredidas por sus vecinos porque presumían que podían contagiarlos. Desde luego, lamentablemente, esta circunstancia está generándose en un contexto, no se está generando en el vacío. Ya. Y el contexto de la cultura cívica en México, hay que decirlo, es un contexto de una ciudadanía de baja intensidad. Digamos, el tejido social, los valores sobre los que hemos establecido buena parte de nuestra vida en común, pública, no son precisamente democráticos, aunque nos sintamos una democracia muy estudiada en el mundo y muy apreciada, la verdad es que tenemos serios déficits. Déjame decir o poner solo ejemplo. Digo, no me voy a referir a la baja estima que tienen las instituciones políticas, los partidos, etcétera, que es un fenómeno, además, casi universal, por lo menos en la región, ¿no? Las calificaciones que la gente le da en todas las encuestas de cultura cívica a los partidos, las instituciones políticas, a las propias autoridades electorales, suele ser calificaciones que desaprueban. Eso no es una novedad, lamentablemente, ya es una realidad en la que vivimos. Yo del el INE con el Colegio de México, que se llama el Informe País,
nos lleva a un dato interesantísimo y lamentabilísimo desde esta perspectiva, y es que el 70% de las personas entrevistadas dijeron no confiar en las otras personas, ya no solamente en las instituciones y los partidos que no han sido muy de su predilección, es la verdad, sino que empezaron a desconfiar de las otras personas, querido tocayo. De sus Yo, semejantes. de sus semejantes, sí, claro, estamos excluyendo un poco ciertos circuitos o burbujas familiares o de gente muy, muy cercana, pero en general no se confiaba, no se confía de las demás personas. Yo te pongo un ejercicio que yo vivo y creo que muchos de nosotros, aderezado por otros fenómenos, que es obviamente el de la inseguridad. Pero tú entras a un cajero automático, en una zona donde hay un cajero automático, sobre todo en ciertas zonas, a ciertas horas, en la capital, y si bien entra alguien después de ti, tú sientes, bueno, yo siento Sí. miedo, ¿no? Yo me siento expuesto, yo no confío por un entorno social, desde luego, hay que reconocerlo. Pero es ese entorno social justamente donde este fenómeno de la pandemia está actuando. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no todo es miel sobre hojuelas, ojalá fuera así que ahora vamos a ser, como algunos dicen, una comunidad de gente solidaria, de Sí. postista y con puros valores humanitarios. No es cierto. Lo que quiero decir es que hay una oportunidad Ya. y ser todavía más concreto. No tengo aquí mi cubrebocas, pero todos tenemos los cubrebocas famosos. Sí. El INE, que se encarga de dotar de insumos y de material a las casillas, 160 y tantas mil casillas el próximo año, va a comprar cubrebocas para tener disponibles en las 164,000 casillas para la gente que pueda llegar y no lleve un cubrebocas, pues tú no le vas a negar su derecho al voto, ¿no? Entonces, Claro. un cubrebocas. Ok. Conforme a los cálculos que ha hecho el INE, va a haber más o menos 70 millones, 74 millones de cubrebocas disponibles durante el día y los días previos a la elección. Esos 74 millones de cubrebocas, podríamos decir que son, ¿cómo se llama? Medios utilitarios, que sirven, que son útiles para algo. Bueno, lo mismo va a haber en cada una de las 164,000 casillas una especie de cinta grande para guiar por dónde entra y por dónde sale la gente. Esas cintas y esos cubrebocas podrían llevar un mensaje. Yo no sé si tú has visto cómo hay, en ciertas iniciativas, gente que vende sus cubrebocas y los hay desde las princesitas y Batman y unas Claro. cosas horribles y de monstruos y de no sé qué, hasta cubrebocas con mensajes. Yo vi hace poco un cubrebocas de una mujer indígena, de un pueblo originario de Bolivia, que tenía su cubrebocas y decía, quédate en casa, no cállate en casa, mandando un mensaje de uno de los temas que tienen que ver con la cultura cívica, querido, Claro. la democracia, que es el fenómeno atroz, dentro de las cosas no positivas que tú señalas, de el incremento de la violencia doméstica, familiar en esta pandemia, ¿no? Mujeres violentadas que de repente tienen que quedarse encerradas con sus violentadores. Entonces, ese mensaje de ese cubrebocas creo que es una buena muestra para llegar a lo que quiero proponer. ¿Por qué no utilizamos los 70 y tantos millones de cubrebocas utilitarios para convertirlos en 70 y tantos millones de cubrebocas promocionales con un mensaje muy simple, muy claro, que ayude a fomentar desde un punto de vista de colaboración y de solidaridad, de comunidad, el enfrentamiento, la supervivencia, digamos, frente al COVID y la creación de esta nueva norma. Déjame insistir un poco en esto que has comentado en los últimos minutos, Carlos, sobre hay un impulso ahí ahorita, producto de la pandemia. Acabas de dar un ejemplo muy claro de cómo podemos aprovecharlo, ¿sí? Pero digamos, este es un gran esfuerzo nacional de una institución que tiene cobertura nacional, pero nosotros
en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras ciudades? ¿Cómo podríamos aprovechar este momento? Bueno, yo creo que se está aprovechando este momento. Recordarás también una de las manifestaciones originales de esto que yo estoy tratando de comentar, de exponer, de solidaridad, de participación ciudadana para resolver temas. En España en particularmente empezaron a organizarse grupos de jóvenes para auxiliar a las personas mayores que son parte de la población con mayor riesgo a hacer sus compras de la despensa. Y para que las personas mayores no salieran y no se expusieran, estos jóvenes se organizaron. A partir de ahí, inició una experiencia en España que se ha difundido en varias partes del mundo, que se llama Frena la Curva. Y es muy interesante porque es una experiencia que se articuló ya en el espacio del Internet, es una página web que tiene ya ramificaciones, como digo, en distintos países, y es una forma de participación ciudadana, donde la gente está tomando y proponiendo acciones concretas, como esta que acabo yo de decir, para desde la ciudadanía. Hombre, desde luego hay que exigirle al gobierno, ambas, ¿no? No lo vamos a dejar eso de hacer nunca. La ciudadanía es generar ese clima de exigencia pública. Claro. También de manera autónoma hay que hacerlo. Yo creo que además, querido Tocayo, esta pandemia nos está dando posibilidades de hacer barrio, de construir comunidad, de volver a la tiendita de la esquina, aunque parezca una cosa muy menor e insignificante, a comprar ahí, de volver a contacto con nuestros vecinos, nuestras vecinas. En mi edificio, por ejemplo, donde tienen ustedes su casa, pues hay una nueva articulación de precisamente de las personas que vivimos ahí y que estamos interesados, desde luego, en que la convivencia evite contagios, y el cubrebocas y la sanitización y ¿cómo se llaman? Los cojines para limpiarlos. Y esto algo nos pongamos de acuerdo como nunca antes lo habíamos hecho. Entonces creo que eso también es una buena oportunidad. Termino con esta referencia. En la Ciudad de México, cuando empezó el tema de los semáforos y tal, un grupo de personal médico hizo una solicitud al gobierno de la ciudad. Esto es participación ciudadana, o sea, la gente organiza, forma parte para pedir que la autoridad tome una decisión, solicitando que en el metro hubiera un vagón especial para el personal médico, así como lo hay ahora para mujeres, que lo hubiera para el personal médico. ¿Por qué? Porque los doctores y el personal médico querían ir más cómodos en su vagón para ellos solos. No. Su mensaje, su decisión tenía la raíz de decir: nosotros estamos expuestos a contagio, porque están trabajando con la gente que está contagiada. Entonces, nosotros lo que queremos es no propagar y no contagiar. Queremos ir a nuestro propio vagón, no para aislarnos, sino para proteger a los demás. Entonces, creo que este tipo de cosas pequeñas, si las vamos visibilizando, si las vamos articulando, nos va a ir permitiendo compensar la parte oscura, perversa, que está en nuestra sociedad. No vino de la pandemia, está en nuestra sociedad, y que son estos oscuros que buenamente señalan. Bien, para cerrar este tema que por ahora, porque yo como te voy a decir lo que le suelo decir a muchas personas que vienen por acá y tienen cosas interesantes que decir como tú, pues que con alevosía, pues los convoco para otra reunión, ¿verdad? Para otra charla en el futuro, porque no podemos agotar el tema, es un tema muy amplio. Entonces, pero para cerrar por ahora, ¿por qué no nos das algunos consejos, un par de consejos prácticos de cómo podemos hacer más vigorosa nuestra participación ciudadana, que, como bien ya nos explicaste, no se trata de que estemos 24/7 metidos en política, sino que seamos como eficaces, digamos, en nuestra participación?
Mira, yo diría, una que se me ocurre de entrada, es que como ciudadanas, ciudadanos, debemos tener un sentido de corresponsabilidad, ¿no? No se trata nada más de esperar que el gobierno, las autoridades resuelvan los problemas y nosotros exigirlo. Te voy a referir el caso de un animalito marino que un amigo mío, Fernando Pindado, director de Participación Ciudadana en la alcaldía de Barcelona, refiere siempre. Y son una especie de pescados feos, de estos chiquitos, que se van arrastrando por abajo del mar, en el fondo del mar, y llegan finalmente a un coral o a una piedra y se transforman en una especie de medusa preciosa, multicolores, fluorescente. Cuando hacen esto, lo que hacen esos tunicados, se llaman, es que ya sus funciones orgánicas se reducen a jalar agua y echar agua. Y con eso se alimentan o toman los pocos alimentos que necesitan, nutrientes. Entonces, se puede decir de manera gráfica, se comen el cerebro. O sea, asimilan lo poquito que tienen de cerebro, ya no necesitan más que dos o tres cosas muy mecánicas de impulso. Bueno, lo que tenemos que evitar, digamos, en la sociedad es los tunicados ciudadanos, que llegan, como en México, votan y se van a su zona de confort y se comen el cerebro y ya no se involucran en los asuntos públicos Ya, porque ya claro. Y ahora, pues que ahora los gobernantes que hagan las cosas, y como no las hacen, nos vamos a poder enojar con ellos, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que tener sentido de corresponsabilidad. ¿Qué sugeriría específicamente? Ahora, en la pandemia, hagamos barrio, tomemos contacto con nuestra gente en la comunidad. Las familias mismas han tenido que buscar nuevas formas de organizarse, de participar. Yo lo hago con mi hermana y mis papás. Ellos no salen ni van a salir en busca de nada. Nosotros tenemos que organizarnos. Con mi hermana que vive en Yucatán, nos veíamos muy de vez en cuando. Ahora nos vemos todos los domingos, porque tenemos a través de una plataforma Zoom y no sé qué, reuniones todos los domingos. Esas cosas van generando comunidad, y a partir de ahí podemos ir buscando manera de resolver problemas juntos. No tenemos que resolver la deuda externa, tenemos ya. que resolver, digamos, los problemas directos. Y la otra, más grande, es siendo corresponsables, por ejemplo, en Coahuila, por ejemplo, lo que tú comentas ahorita, hay una ley de participación ciudadana. Si hay algo que no nos gusta en las leyes, con una persona, tú mismo lo acabas de decir, Mm. se active, que se prepare, que se anime, que se decida, se puede incluso iniciar un proceso que cambie una ley. Y si han ocurrido en Chihuahua, les estoy comentando, el último ejercicio de democracia participativa que hubo en México antes del COVID y la pandemia fue un plebiscito. 6 o 7 muchachos se organizaron porque eran jóvenes, a propósito que los jóvenes no participan, Claro. leyeron la ley de participación ciudadana, iniciaron un proceso para un plebiscito y echaron para atrás un proyecto muy ambicioso de concesionar el alumbrado público en el municipio de Chihuahua. Y no eran más de 10 jóvenes. Y lograron la participación de 62,000 personas que cambiaron una circunstancia que iba a afectar a todo el municipio. Entonces, sí se puede. Conozcamos las experiencias, conozcamos nuestra ley, nuestros derechos. Es tan simple como eso. Se trata Ya. simple, sencillamente, de ejercer nuestros derechos. Muy bien. Tocayo, pues ya te emplazo de una vez para que tengamos charlas recurrentes de este tema que es tan amplio, tan rico, tan importante y además para todas las personas sin excepción, porque de lo que se trata, como bien acabas tú de decir, es de ejercer nuestros derechos a plenitud. Y pues por lo pronto te agradezco mucho que hayas hecho un espacio y pues te deseo mucha suerte en el partido. Sí, sí, pues la vamos a necesitar, desde luego, un poquito más de esfuerzo de los 11 muchachos que van a estar ahí.
Déjame nada más atender desde luego tu tratamiento, que asumo con muchísimo gusto y entusiasmo. El próximo año, ya lo sabemos todos, vienen unas elecciones complejas y complicadas que van a estar además acompañadas con un ejercicio de democracia directa, de participación ciudadana en la consulta popular de agosto. Entonces, yo creo que va a haber muchos temas, querido Tocayo, que podremos ir, digamos, desmenuzando con el público a propósito de esta circunstancia. Y termino con esto. En verdad, lo único que hace consistente una democracia es la existencia de demócratas. Y lo que hace consistente a una persona demócrata es la posesión de derechos, el ejercicio de derechos y también la práctica de ciertos valores. Este es un tema crucial de cultura, de manera de entender el mundo y nosotros en el mundo, y en particular de la cultura cívica, de la manera de entender el mundo y nosotros en el mundo en la relación con los demás. La pandemia nos ha venido a sangolotear. Desde luego hay amenazas, pero también hay oportunidades. Trabajemos en ellas. Trabajemos de manera de que esta circunstancia atroz, que lo va a hacer y lo es ya, simplemente porque tiene muchos muertos y muertas, pueda ser también una opción para reflexionar sobre nuestra vida como personas y como... Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos González, activista en materia de participación ciudadana. Nos estaremos viendo pronto por aquí otra vez con más temas sobre este amplísimo abanico que abre este eje transversal de la participación ciudadana. Gracias a las personas que se han hecho presentes acá en el chat, Jessica Acosta, a Barbie Aguirre, a Vicky Patiño, que todas las noches nos acompaña puntualmente. Gracias por seguirnos a través de las plataformas de Facebook y YouTube en esta transmisión. No me despido sin recordarle una vez más que en Vanguardia hemos lanzado esta iniciativa que se llama Memorial COVID-19 y que tiene como propósito ofrecer a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido durante la pandemia una oportunidad, una alternativa para despedirse, decir adiós y cerrar el ciclo de duelo que sigue necesariamente a la pérdida de un ser querido. Particularmente en circunstancias como las actuales, en que las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades han impedido el desarrollo de los rituales funerarios que acostumbramos en nuestras culturas. Si usted desea participar en este ejercicio, por favor envíenos un correo a memorial@vanguardia.com.mx o con cualquier teléfono inteligente, escanee el código QR que se encuentra en este momento en su pantalla. Gracias por su atención. Aquí nos vemos mañana para tratar otro tema que tiene que ver con el bienestar integral de las personas. María Pía Fanti nos va a acompañar para hablarnos de cómo la técnica de Pilates constituye un elemento para equilibrar la buena salud física y la buena salud mental y espiritual. Gracias por su atención por hoy. Hasta mañana y muy buenas noches.